Jesús. Hoy vamos a compartir un tema de la Biblia. Vámonos a la Biblia a aprender más eh, de todo lo que el Señor nos ha regalado, de todo lo que el Señor nos ha revelado. Quiero hoy traerles un tema que para mí es muy importante porque creo que es un tema a veces polémico en, en nuestras comunidades, en las parroquias, cuando hablamos de esta palabra, de este tema que es un poquito, como diríamos, eh, mm, un tema espinoso, le podríamos llamar, ¿verdad? Un tema un poco espinoso. Y es el tema del anticristo. Es un tema espinoso porque es un tema del cual hablan mucho las sectas. Nosotros los católicos hablamos menos, pero es bueno conocerlo, porque la Biblia es muy clara y habla mucho del tema del anticristo y a veces no lo entendemos y no comprendemos bien qué nos quiere decir con el anticristo. A veces piensan, el anticristo es como si fuera una denominación religiosa, o es una persona, o es un grupo de personas, o es un ángel. ¿Quién es este anticristo del cual habla la Sagrada Escritura? Miren bien, si nosotros vamos a la primera de Juan 2:18, vamos a buscar primera de Juan 2:18, vamos a ver qué nos habla sobre este anticristo. La primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 18. Dice Juan: hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso y el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes los que oyeron desde el principio. Si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Vean qué interesante, porque Juan nos está hablando que no hay un solo anticristo, sino que hay varios. O sea, ya partimos de la premisa que no existe solamente el anticristo, sino los anticristos. Y que de alguna manera u otra pertenecieron también a la iglesia de Dios. Fíjense que, claro, dice, esa gente, estamos hablando en el versículo 19, siempre primera carta de San Juan 2, capítulo 19 nos dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Yo creo que esa frase es lapidaria. Es una frase sumamente importante que nos está diciendo que no es uno solo, sino que son muchos, y le habla esa gente, o sea que es un grupo. Salió de entre nosotros,
lo que quiere decir que de alguna manera u otra pertenecieron a la iglesia, o podríamos decir, pertenecieron a la comunión, a la reunión, al grupo, porque para pertenecer a la iglesia hay que tener comunión plena. Y si son anticristos, pues obviamente no pertenecían a la iglesia, sino que estaban allí, eran parte de, eran grupo, pero no eran iglesia. Por eso es que San Juan nos dice muy claramente, salió de entre nosotros. Si salió de entre nosotros era porque estaba allí, estaba en el grupo. Pero dice, no eran de los nuestros. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Qué bonito porque San Juan dice, sí, formaban parte del grupo, sí, estaban allí, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, no había la plena comunión con la iglesia. Fíjense qué interesante porque la reforma es precisamente esto. Salen del grupo, pero son gente que nunca formaron parte de la comunión con la iglesia, porque no se sentían parte, porque nunca vivieron la comunión con la iglesia, estaban allí, eran un número más. San Juan claramente nos está diciendo que esas personas formaban parte del grupo de los nuestros, pero no eran iglesia. O sea, la reforma, como ustedes saben, surge no desde Lutero, mucho antes. La reforma protestante podemos, podemos datarla desde mucho antes de Lutero. Podríamos hablar desde incluso la época de los apóstoles. Y ustedes dicen, pero ¿cómo nosotros podemos decir, ¿verdad? De alguna manera, que había, había división o había anticristos desde el momento de los apóstoles. Lo podemos ver desde el momento en el cual el primero que traiciona, el primero que traiciona a Jesús es Judas. Y Judas propiamente era del grupo, pero no, o sea, estaba en el grupo, pero no era de la plena comunión. ¿Por qué? Porque ya su corazón había sido robado por el demonio. Y desde ese momento en adelante, no solo Judas Iscariote, sino vamos a ver un elenco de personajes, como por ejemplo puede ser Arrio, que era sacerdote de la Iglesia Católica, negó la Santísima Trinidad, negó la divinidad de Jesús como Dios. Para él Jesús era un hijo de Dios, pero no Dios, sino un hombre cualquiera. Entonces formaba parte del grupo, pero no era de los nuestros, como dice San Juan. En que San Juan ya se estaba dando cuenta de que había este tipo de personajes desde el mismo Judas Iscariote. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya Jesús vino viviendo desde el momento en el cual Jesús reúne a sus apóstoles, ya Jesús sabe que el ser humano es débil, que el ser humano es pecador, que el ser humano se deja arrastrar muchas veces por el poder del demonio, que es el que divide. Acuérdense que demonio quiere decir división, o sea, diablo quiere decir división. En esa división es donde nos damos cuenta quién forma parte de la comunión con la iglesia y quién simplemente estaba allí haciendo un número más, pero no formaba parte, no era de los nuestros. Judas Iscariote, pensemos en Arrio y en todos los otros que han hecho división dentro del cuerpo de la iglesia. Dice, ustedes también tienen esa unción que viene del Santo.
por lo que todos tienen ya conocimiento. O sea, nosotros tenemos la unción, tenemos el conocimiento, sabemos que dentro de la iglesia encontramos el cúmulo de enseñanzas de lo que Dios ha querido darnos, ¿verdad? A su iglesia. Y aquel que viene a ser división, que viene a ser cisma, que viene a ser ruptura dentro de la comunión de la iglesia, viene precisamente con la misión del anticristo, de los anticristos, porque fíjense que como en Juan 2:18, en el 18 viene muy especificado que dice, hijitos, es la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que esta es la última hora. Yo pienso que San Juan nos está elencando desde Judas Iscariote hacia adelante, y él lo vivió, mismo Juan vivió, la historia de Judas Iscariote y de ahí en adelante, todos aquellos que de alguna manera u otra han eh, formado división dentro de la iglesia, se han convertido en anticristos. Acuérdense que el anticristo es aquel que se opone completamente a lo que es la doctrina de Cristo. Entonces, quien se opone a la doctrina de Cristo es un anticristo. Por eso es que no llaman a uno solo el anticristo, porque si pudiéramos darle un nombre al anticristo, supiéramos que es el demonio, que es el que está detrás de todo esto. Pero él, de alguna manera u otra, como que contagia, ¿verdad? Contagia y convierte en anticristos a todos estos personajes que han venido a hacer división dentro de la iglesia, que han hecho división, que han hecho obstáculos, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos esas pequeñas palabras, el anticristo, los anticristos, para entender que no es uno solo, aunque el demonio es el anticristo mayor, porque él es el mayor contrario a Cristo, pero hay varios anticristos. Anticristo quiere decir en contra de Cristo, o puede significar también en lugar de Cristo, diciendo que tal vez la persona se está colocando en el lugar de Cristo, o sea que es un falso Cristo, ¿verdad? Y en Juan 2:19 dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. Si no hubiesen permanecido con nosotros, dice, si fueran de los nuestros hubieran permanecido dentro de nosotros, pero no permanecieron. Crearon división, salieron de nosotros. Es muy importante porque fíjense que en la historia de la iglesia hemos tenido mucho, pero mucho de estos ejemplos. No pensemos solamente en Lutero y la Reforma Protestante, incluso antes. Recordemos la Reforma, o más bien el cisma de Oriente. Pensemos antes incluso del cisma de Oriente, el Concilio de Jerusalén, donde hay una discusión muy grande de la iglesia primitiva, donde hay algunos que vienen con teorías muy contrarias a la de Cristo. Entonces, los anticristos, podemos decir que eran cristianos falsos, que de alguna manera u otra se habían separado del cuerpo de creyentes verdaderos y engañaban. Y engañaban trayendo doctrinas falsas.
Juan mismo, Juan en versículo 22, ahí en 2:22 nos dice que ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con una realidad que viene desde la época de los apóstoles, que es la herejía arriana de Arrio, ese sacerdote que empezó a proclamar que Jesús no era Dios, sino que era un hombre cualquiera, y que tuvo muchos seguidores en su época. Él está cumpliendo precisamente esto mismo, o sea, en él se está cumpliendo esto del anticristo que nos habla Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Dice, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y después en la segunda de Juan 1:7 nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Porque en aquella época, para que ustedes más o menos tengan una idea, habían dos grandes herejías. Y fueron las primeras, obviamente, fueron de las primeras herejías. Había un grupo de herejías que estaban en torno a decir que Jesús no es el Cristo, sino que Jesús es simplemente un hombre cualquiera. Y después están estas herejías que afirman todo lo contrario, que Jesús no fue hombre, que Jesús nunca fue de carne y hueso, sino que siempre fue un ángel que se veía como hombre, pero no era un hombre verdadero. La iglesia rechazó estas dos teorías o estas dos herejías porque las considera completamente infundadas y por eso es que se celebra el primer concilio, el concilio de Nicea en la iglesia, para definir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tanto como Dios, es 100% como Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, como hombre, es completamente hombre, no es una ilusión, ¿verdad? De alguna manera, sino que es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, es hombre de carne y hueso. Por eso aquí nos dice, vean qué interesante, porque nos está hablando precisamente de esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Y quien hace esto es un engañador y es el anticristo. Y lo otro que ese es Juan 1, 2, perdón, Juan 2, 1, 7. Y la otra es la que estábamos hablando anteriormente de Juan 2, 18, donde nos dice que el anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo, o sea, es el Hijo de Dios, es Dios verdadero. En esas dos grandes herejías vinieron, ¿verdad? En esas dos grandes herejías vinieron personajes importantes que se convirtieron en anticristo porque son personas que obviamente están en contra de a Cristo, ¿verdad? Como Salvador, eh, como Dios y hombre verdadero, como Dios y hombre verdadero. Entonces, si nosotros vamos a 2 de Corintios 11:4, nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, y si reciben otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio del que han aceptado, y bien lo toleráis, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Y pensemos que en la antigüedad, a pesar de la persecución que ellos sufrían, a pesar de que la iglesia vivía una fuerte comunión, porque todos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, aún así surgieron también estos falsos apóstoles, estos obreros fraudulentos de los cuales habla San Pablo a los Corintios, eh, con un claro énfasis, claro, obviamente el mismo San Pablo vivió esta realidad, esta persecución por la cual muchos de ellos eh, tuvieron que dar sus vidas. Entonces, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fíjense cómo en la historia de la iglesia nos ha mostrado que a pesar de que la iglesia ha tratado de mantenerse durante todos los siglos unida, aún así el anticristo siempre ha querido jugar su jugarreta, ¿verdad? Como sabemos, quiere poner su zancadilla. Y se han colocado precisamente en la posición del falso profeta que viene disfrazado de ministro de justicia. Cuando hablamos del anticristo, no podemos hablar simplemente de un ateo, porque como dice el mismo San Juan, dice el anticristo está dentro de nosotros, están con nosotros. O sea, no son ateos, no son paganos tampoco. El anticristo cree sinceramente ser seguidor genuino de Cristo, pero en realidad es un seguidor de Satanás y está en contra completamente de la obra de Dios. De hecho, el mismo Jesús los amonesta. Mateo 7:15. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, Jesús les llama falsos profetas, que son anticristos también. El falso profeta es un anticristo. El mismo Jesús lo dice después en Mateo, en los versículos del 21 al 23, Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios, en nombre de tuyo hicimos milagro y entonces les declararé, no les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, que si nosotros nos ponemos a ver, no es el ateo, no es la persona que está alejada de la iglesia, quien, quien de alguna manera u otra pues se convierte en un anticristo. Pues sí, sí, está bien. Hablemos que eh, las personas ateas eh, vienen con una posición anticristiana, pero no solamente ellos, no solamente ellos, sino que también personas dentro del círculo de cristiano, los hay, ¿verdad? Los hay que también de alguna manera u otra, pues ellos eh, se convierten en anticristos cuando van en contra de la misión de Cristo.
falsos apóstoles, falsos profetas, anticristo, todos estos términos tenemos que nosotros aprenderlo bien para que no seamos engañados, porque existen y están muchas veces dentro de nosotros, dentro del grupo. Hay que identificarlos para que nosotros no caigamos en seguir a un anticristo, ¿verdad? Justo antes de la venida de Cristo se manifestará un gran anticristo, o sea, el mayor anticristo, el que ha de venir. Sí, probablemente sí. De hecho, segunda Tesalonicenses, a pesar de que han habido muchos anticristos, pero pensemos que sí, que puede haber uno que va a venir al final de los tiempos. Veamos en Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses 2 de 3 al 4. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué interesante, ¿no? Vamos a buscar para leer esto una segunda vez desde otra versión. Vamos a buscar Tesalonicenses segunda a los Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Diga. Vamos a leer esta versión es de la Biblia latinoamericana. Me gusta mucho porque es bastante concreta. Dice, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Saben qué cosa es la apostasía? El apóstata. Acuérdense que el apóstata es la persona que va en contra de lo que dice la iglesia, de lo que dice la fe. Por eso es que cuando hablamos de la gran apostasía es precisamente esa doctrina que va en contra completamente de la doctrina de Dios, la gran apostasía. Dice, primero tiene que producirse la apostasía, aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Adversario de la religión, instrumento de la perdición. ¿Qué más le hemos puesto de nombre? Dice, hombre del pecado. ¿En cuántos nombres tiene, verdad? Es el anticristo. El anticristo se puede llamar adversario de la religión, padre del pecado, instrumento de la perdición. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Y claro, obviamente esto es bien claro que se está refiriendo al demonio. El demonio es el padre del pecado, es el padre de la perdición. Por eso nosotros consideramos que si a pesar de que existan varios anticristos, en este caso hay de alguna manera, una venida de, de un anticristo que podemos decir que es el padre del pecado. Muy bien. ¿Qué le sucederá al anticristo y cómo lo reconoceremos? Segunda Tesalonicenses 2 8 al 10 dice,
Vamos a empezar un poquito más arriba porque yo creo que lo dejamos en el versículo 4 y es importante también que leamos el versículo 5 del 5 en adelante. Entonces, estamos en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. ¿No recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su tiempo debido. Dice, la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca y al que derribará cuando venga en su gloria. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar, para pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esa razón les dirige Dios las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Pero nosotros tenemos que dar gracias en todo momento por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque ustedes son la parte de Dios y fueron elegidos para que se salvaran mediante la fe verdadera y fueran santificados por el Espíritu. Yo creo que este momento que leemos esto es para nosotros dar gracias a Dios de donde nos encontramos, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en una iglesia que realmente ama la verdad, ama la doctrina de Jesús. Puede ser imperfecta, obviamente, formada por hombres, más que la iglesia, porque la iglesia no es la que es imperfecta. Quienes somos imperfectos somos nosotros, los hombres, ¿verdad? Porque la iglesia es santa, pero nos debemos sentir privilegiados porque nos mantenemos nosotros en la sana doctrina del Señor, allí donde Jesús radica, donde Jesús vive, donde Jesús mora. Nos podemos encontrar con esos anticristos que nos alejan de la doctrina verdadera del Señor, pero nosotros nos mantenemos firmes, en pie, junto con la iglesia. Yo creo que es importante que nosotros sepamos, conozcamos la doctrina de la iglesia para no dejarnos orientar mal. Cuando nos dice, cuando nos dice San Juan que el anticristo era parte de nosotros, pero que no era de los nuestros, no era de nosotros, porque si lo hubiese sido, no se hubiese ido. Pensemos en cuántas personas que han abandonado la iglesia. Pensemos en todas esas personas que abandonando la iglesia, abandonan la fe en Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente eh, el, digamos que el proceso de Cristo, anticristo, ese vaivén en el cual el ser humano muchas veces se encuentra, porque a veces está más pegado al pecado, otras veces está más pegado a la gracia. En ese vaivén tenemos que reflexionar bien dónde queremos quedarnos, ¿verdad? Para que nosotros eh, no nos llegue el momento en el cual tengamos ideas o pensamientos anticristos, ¿ok? Bueno, quería responder algunas preguntas, dejar un tiempo para algunas preguntas. Hace tiempo que no hacemos lluvias de ideas, preguntas.
Yo sé que a algunos de ustedes les gusta mucho. No sé si alguien quiere. En el chat veo que no hay colocado ninguna pregunta. Ya abrí los micrófonos si alguien quiere abrir su micrófono. Eso, por si alguien quiere participar. Gracias, Vanesita. Porque no han escrito en el chat, tal vez tengan su pregunta, su duda, su comentario, que hace mucho que no damos opción para compartir ideas, preguntas, comentarios. Padrecito, buenas noches. Les Buenas saluda noches. Hilda desde acá del Ecuador, de la parroquia Santo Hermano Miguel. Bueno, solamente sería un pequeño como resumen o enseñanza de Ujú. esta noche para mí y luego Ya, así unas dos preguntitas. Bueno, sí. yo creo que es muy importante justo lo que usted nos está hablando, ¿no? Que Mm, muchas veces las personas se han alejado de la iglesia católica después de haber vivido una experiencia en la iglesia. A veces tal ujú, vez nosotros formamos parte del grupo en el que tenemos un poco de culpa, digámoslo así, que las personas se alejen por nuestra falta de testimonio. Porque es muy lamentable, padrecito, que dentro de grupos de catequistas, ministros o diferentes pastorales, sí hay esto de la división, de que yo me llevo más con este, con el otro, y no solamente queden llevarse mejor con otra persona, sino que empiezan a hacer tal vez comentarios entre grupos de ahí mismo, entre las personas de ahí mismo. Y usted sabe que los niños de la catequesis, los jóvenes o tal vez las otras personas que ingresen a los diferentes grupos pastorales, al ver eso como que sí se decepcionan de las ujú. personas que estamos dentro de la iglesia y, y se alejan. Ya a veces es triste escucharlas que justo eso nos dicen, están de rodillas o estamos muchas veces de rodillas, pero cómo es nuestra actitud, nuestra experiencia, nuestro testimonio, empezando en nuestra casa y dentro de la parroquia. Y yo creo que ahí viene lo que usted dice, que el anticristo a veces nosotros lo imaginamos que va a presentarse de una forma, yo que sé, tenebrosa, con cachos, con lo que sea, y no es así. A veces lo podemos demostrar o llevarlo dentro de nosotros. Y eso es lo que en verdad aleja a las personas. Y es triste ver que en la actualidad hay muy pocas vocaciones, muy pocos catequistas que regresan. Lamentablemente a veces terminan haciendo los sacramentos y se alejan, porque nosotros como miembros de esta iglesia activa nos damos ese testimonio que es necesario. Y bueno, lo que yo siempre me he llevado en mi cabeza es, nos falta mucho más eso de vivir esa experiencia, ese encuentro con ese Dios vivo, con ese Dios que está ahí. Tal vez muchas veces nos quedamos simplemente en las apariencias y no el sentir verdaderamente a ese Jesús que dio la vida por nosotros. Bueno, eso sería mi pequeño comentario. Y sí quería hacerle una preguntita, no me quedó muy claro si me ayuda con el nombre de el concilio en el que se afirmó que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Y también igual no le entendí el nombre de del primero que dio las dos doctrinas falsas, algo así, nos decía la Ah, sí. Arios, algo así. Ah, Arrio, sí. Arios, disculpe. Arrio, sí. Eso es, Es padrecito, doble muchas R. gracias. Eso, Arrio era un sacerdote y, y sí, es el primero que
creó esta doctrina que se llama el arrianismo. De hecho, de ahí viene el nombre de arrianismo, de Arrio, que ustedes pueden hacer también su búsqueda por internet de sacerdotes. Para él, Jesús no era Dios, sino que era un hombre cualquiera. De hecho, él decía, sí, es el Hijo de Dios, es enviado por Dios y tal, pero no es Dios. Entonces, le quitó completamente la divinidad a Jesús. Y el concilio que reafirma completamente la divinidad de Jesús es el concilio de Nicea, si mal no recuerdo, creo que es el año 325. Eh, es de los primeros concilios, porque si consideramos el concilio de Jerusalén, que es el que está en los Hechos de los Apóstoles, podríamos considerar este como el segundo. Hay algunos que no consideran el concilio de Jerusalén como concilio como tal de toda la iglesia, porque fue un hablar entre los apóstoles, como decimos. Entonces, ahí sí se consideraría Nicea como el primero de los concilios, Nicea y luego Constantinopla. Eh, sí, como tú dices, realmente la división, la división es la que nos hace ver el signo de que hay algo que no viene de Dios. Porque para Dios es muy importante la unión. De hecho, Jesús viene para unir a todos los hombres, para unificar a todos los hombres. Y el diablo es lo contrario, es la desunión, es la división, es la discusión, que eso no quiere decir que no hayan discrepancias en la formalidad de la iglesia, pero lo que no debe haber es división, ruptura. ¿Que debe haber diferencias? Sí. Yo he visto, por ejemplo, que hay carismas tan hermosos en la iglesia que son muy diversos. No sé, tú hablas con un carismático y hablas con un catecúmeno, por ejemplo, y vas a ver diferencias en la forma de todo, de alabanza, de todo. Pero eso no es división. Al contrario, eso es riqueza, porque es diversidad. ¿Dónde es que está la división, como decía la hermanita? Personas que vienen para crear la ruptura, la división, la discrepancia, el litigio, ya lo que pasó desde el inicio de la iglesia. Pensemos en Arrio, que estamos hablando de los años 300 y tanto, pero pensemos también en la actualidad y lo que pasó después de, de los grandes cismas en la iglesia, esa división, esa ruptura, que es la que la iglesia siempre ha querido identificar para darnos cuenta dónde se encuentra ese signo de la división del anticristo, ¿verdad? Yo creo que tenemos todavía posibilidad para alguien más. No. Bueno, tenemos también al padre Benjamín, creo, ¿no, Vanesita? Oh, Ah, qué bien. tenemos al padre Benjamín que nos viene a visitar. Ahí está, porque estaba viendo. Buenas noches, Padre Benjamín. Gracias, Padre Padrecito Benjamín. Humberto. Entonces, si desea, Padrecito, nosotros nos quedamos aquí con los estudiantes que Sí, quizá no pudieron conectarse por el Zoom, que lo mismo otra vez con el problema del Zoom. Entonces, me voy a quedar aquí para dar instrucciones qué hacer en este caso. gracias, gracias. Yo ando corriendo porque tengo otras responsabilidades, pero los dejo en buenas manos. Ahí están con Vanessa.